Buenas noches, bienvenidos a Tribuna de la Historia. El 13 de febrero de 1837, un pistoletazo, una detonación, que diría Buero Vallejo, sacudió a todo Madrid. No diríamos España porque quizá la España en ese momento se circunscribía a Madrid en tantos y tantos aspectos que configurarían luego el centralismo. Moría un hombre muy joven de solamente 28 años. Como decía uno de sus estudiosos, si era, Dios mío, si era un niño. Casi un niño de 28 años, con una tremenda producción detrás de él, no en cantidad sino en calidad, un hombre que supo fustigar a la España de su tiempo, que supo fustigar la sociedad que le tocó vivir, que moría teóricamente por amor, por el despecho de una mujer a la que amaba, Dolores Armijo, que se llamaba Mariano José de Larra, que detrás de él quedaba todo un capítulo del periodismo, todo un capítulo de una España doliente, que a él le dolía, y quizá porque por ella, por esa España, por ese dolor, fue la detonación, fue el pistoletazo. Vamos a analizar lo más posible su figura en este programa de hoy. Tenemos con nosotros a 4 invitados que le han estudiado, que le han seguido, que lo conocen por lo tanto. Limitándonos a la escuetísima biografía que ellos nos han dado a modo de tarjeta de presentación, nuestros invitados son don Francisco Umbral, que es escritor. Citaremos 2 de sus libros dedicados a Larra, Antología Fugaz, y Larra, Anatomía de un dandy, y ese precioso prólogo al Pueblecito Hablador, una edición en facsímil que el año pasado regaló Espasacalpe. Don José Altavella se define a sí mismo como estudiante y estudioso de Mariano José de Larra. Don Jorge Campos es editor de Larra y comentarista. Don Fernando Díaz Plaja es escritor, profesor universitario, ha dictado no hace mucho un curso monográfico en la Universidad de Santa Bárbara, en California, sobre la figura de Mariano José de Larra. Hecha la presentación, vamos a introducirnos un poco en el mundo de Larra a través de unas imágenes para luego ir al coloquio como es costumbre. El pistoletazo de Larra, al cabo de casi siglo y medio, todavía sigue lanzando el humo romántico de la disconformidad con el ambiente que rodeó al escritor. Mariano José de Larra fue un dandy contradictorio, que buscó luces de razón por senderos de apasionamiento, por vericuetos de pesimismo, que se exaltó y se abatió, se envaneció y se humilló. Su ardor en ocasiones fue inmoderado, como tremendas fueron sus depresiones. Sus frases, escribir en España es llorar, y aquella otra, aquí yace media España, murió de la otra media, se hicieron carne en la conciencia de una rebeldía dramática que condicionó una manera de amar, de entender, de vivir y de sufrir por su patria. La vigencia de casi toda su obra periodística desafía al tiempo con enfervorizado temblor, y venciendo filológicamente, cada época tiene su lenguaje, la comprensión del estilo coetáneo, logró que sus reflexiones, mordaces y acibaradas, se clavasen en el corazón y el pensamiento de las generaciones posteriores, hasta petrificarse en mito, y llegasen casi a hacer del tópico anatómico del momento una fisiología viva del discurrir de la España que él gozó y sufrió, analizó y criticó, que le dolió y condolió. Bien sabe Larra, y así lo proclama sin rebozo, que si quiere honra, debe producir poco o nada, ausentarse de los círculos literarios algunos años y hablar siempre de lo que va a hacer. Si quiere provecho, lo conseguirá fácilmente adulando a todo el mundo. Lúcido, satírico, amargo, escéptico, como periodista político y de costumbres, raya Larra en lo magistral. Sus críticas teatrales no tienen menor rango intelectual, y sus definiciones del quehacer periodístico, a la sazón conocidas como tareas del escritor público, son verdaderos paradigmas preceptivos. Se perderán un día los ejemplares de los periódicos y revistas donde colaboró, es posible por la acción demoledora del tiempo, pero su resurrección de entre las amarillentas hojas de las hemerotecas ya le han concedido ese rescate bibliográfico de centenares de ediciones que es raro privilegio de los grandes escritores. Personalidad humana controvertida, con pasión de enfoque, que quiere a España con dolor de corazón, la figura de Larra se agiganta de día en día, hasta protagonizar la grandeza y servidumbre del periodismo español del siglo XIX. El personaje que centra hoy el programa de Tribuna de la Historia ha sido uno de los grandes auscultadores de la sociedad de su tiempo, por eso tiene perenne vigencia su escalpelo crítico. Tuvo en el punto de su gallarda pluma las intuiciones del sociólogo moderno. Elegante, arrebatado, pulcro, romántico en su época, clásico ya en la nuestra, sacó de la actualidad la savia profunda de lo permanente y atenazó en el simposium de sus observaciones toda la poliédrica problemática de las tristezas, sinsabores y amarguras de su patria.
Individualista hasta el tuétano, fue un precursor insolidario de una sociedad que siglo y medio después hubiera querido masificarlo hasta disolverlo en sus tejidos como un azucarillo. Malogró su propia precocidad ante la muralla imposible de las estructuras sociopolíticas de su época. Y en la lucha entre sus gustos y sus deseos, sus pasiones y sus angustias, su alma y su carne, en los últimos años de su breve existencia llegó a la contradicción por vías de la desesperación. Su pluma valía más que su corazón y ambos se pusieron en juego dramático y conflictivo. Por eso perdió la vida tan pronto. En la batalla cotidiana por la existencia fue vencido, pero ganó la paz de su exaltación periodística póstuma. Baste recordar que su entierro solo tuvo un antecedente homólogo, en mucha popularidad, con el de Lope de Vega. La generación del 98 hizo de él una bandera y lo reivindicó. Habría sido lo mismo que sus cenizas no fuesen aventadas con pulsos de alerta en aquellos años de regeneración nacional. Es posible que otras generaciones lleguen a jugar con él como un guadiana de nuestros clásicos, que pase en la historia del futuro por hibernaciones de silencio, que quieran eruditizarlo para las minorías asaeteado de notas hermenéuticas para hacerle difícil a la comprensión de sus propias claridades. Da igual. Quien rastree preocupado por la vida española, quien trate de saber hasta dónde llegó el dolor por España de un hombre que se mató antes de cumplir los 28 años, atisbará que en los artículos literarios, políticos y de costumbres de Mariano José de Larra se encuentra un testamento de dramática renunciación con la anécdota de un pistoletazo elevado a categoría de protesta individual. Protesta racional censurable, sí, pero con un leve atenuante ético. Prefirió ser suicida por sus ideas que asesino para las ideas ajenas, en aquellos dramáticos días en que ardía por los campos de España la Primera Guerra Civil del siglo XIX. Mariano José de Larra y Sánchez de Castro nació en Madrid el 24 de marzo de 1809 y murió en la misma ciudad el 13 de febrero de 1837. Hizo famoso el seudónimo de Fígaro en El Pobrecito Hablador, fundado por él, la Revista Española, El Observador, El Correo de las Damas, El Mundo, El Redactor General y otras publicaciones periodísticas. Usó también los seudónimos El Duende Satírico, Andrés Niporesas, El Pobrecito Hablador, Ramón Arriola y el bachiller Juan Pérez de Munguía. Su padre era médico al servicio de las tropas de Bonaparte y cuando éstas salieron de la península, salió también él llevándose a su hijo. Así Larra recibió en Francia la primera educación hasta el punto de haber olvidado el castellano de niño. Vuelto a España en 1817, ingresó en los escolapios del madrileño Colegio de San Antón. Empezó las carreras de medicina y leyes, pero no terminó ninguna. Comenzó a escribir ejercicios literarios a los 13 años y desde entonces no abandonaría la pluma. Además de literato, quiso ser político y salió elegido diputado por la provincia de Ávila para las Cortes de 1836, que no llegaron a reunirse. Contrajo matrimonio a los 20 años y no encontró la felicidad en el hogar conyugal. Pero esta infelicidad se convertía en un infierno al surgir el amor con una dama casada. Y un cinismo desintegrador le irá destrozando por dentro. Mariano José de Larra hace encarnar en él el periodismo por antonomasia. Pero con fatalidad histórica, el periodismo para hombres como Fígaro será siempre cara y cruz de un quehacer intelectual acorralado por una epopéyica lucha por la libertad. Ser en el tiempo su espejo, cuando la realidad reflejada es tan contradictoria como la que le toca vivir a Larra, es hacer de cada artículo un mensaje comprometido y de cada crónica una imprecación al futuro. Por eso escribirá. Entre los periodistas hay hombres que ni reconocen miedo ni precio. Hombres que no admiran nunca destinos del gobierno ni promesas de partidos. Hombres, en fin, que tienen tanto orgullo, fundado o no, para escribir otra cosa que lo que sienten. Cuando la censura arrecia, Larra se refugia en la crítica de costumbres y en la teatral, como una derivación apasionada de la farsa política. Y subyace en él, con todo su renombre y talento literario, un afán de triunfar en la escena que, desgraciadamente, no logrará. En el costumbrismo y en la misma crítica teatral, Larra tiene siempre presente la preocupación por el porvenir de su patria y su prosa está impregnada de una aguda y vehemente inquietud criticista. Reírnos de las ridiculeces, dice, esta es nuestra divisa. Ser leídos, este es nuestro objeto. Decir la verdad, este es nuestro medio. Tribuna de la historia,
ha querido dedicar este programa al homenaje de su figura y de su obra, truncada en plena juventud por voluntad propia, como postrer grito mudo de angustia y de protesta por un execrable pistoletazo. Don Francisco Umbral, ¿quién era Larra? Es fácil de, no sé, de leerlo en cualquier enciclopedia, en cualquier, más o menos, manual de bachillerato. Pero ¿quién era Larra para usted? Yo creo que era un hombre tal y como he tratado de entenderle en mis distintas reincidencias sobre Larra, era un hombre que, entre otros varios apartados, podríamos definir en su adolescencia como un pisaverde o petimetre de aquella sociedad romántica, un joven altanero que echaba por delante su figura y su petulancia antes de haber escrito nada importante, nada más que unos malos poemas. Más adelante no se puede hablar de madurez de Larra, puesto que todo el ciclo de su vida es muy precipitado. Larra, el pisaverde, se transforma en un dandy, con toda la complejidad y profundidad que puede tener esta palabra. Y finalmente, en su última época, en sus últimos años, en sus últimos artículos, los que preceden inmediatamente a su suicidio, que yo no creo como usted en absoluto que sea un suicidio amoroso, sino que creo que es un suicidio sociológico, en esos años Larra se convierte en otro personaje muy estudiado por él, que es el Calavera, personaje muy de aquella sociedad, y lo que él llama el Calavera temerón, o temerario, interpretaríamos hoy, al cual dedica dos amplios artículos, y que es más o menos el señorito de clase más o menos alta, dedicado a resolver su vida en lo que hoy llamaríamos gamberrismo de gran escala, lo que luego fue en la sociedad isabelina un joven perdiz tan prodigiosamente descrito por Valle Inclán en el Ruedo Ibérico. Estas son tres etapas fundamentales que podrían sintetizar lo que fue la vida de Larra. Cada una tiene sus connotaciones, y la última, por supuesto, la del Calavera, la del hombre que ya atenta contra todo y contra todos y contra sí mismo en la escritura y en la vida, es la que naturalmente le lleva a la autodestrucción y al suicidio. Señor Altabella, ¿quién es Larra? Para mí, Mariano José de Larra y Sánchez de Castro, Fígaro, el popular Fígaro, no es ni más ni menos que el primer periodista español que conciencia su función, precaviéndose en un mundo muy difícil, donde la censura atenazaba de la manera más feroz de la historia, en la década ominosa, se precave con un contrato profesional. Es quizá el primer periodista que tiene un contrato profesional en quien se cumple perfectamente sus motivaciones, por el cual va a cobrar 40.000 pesetas. Y se va a permitir el lujo de imponer al editor, estos terribles editores de su tiempo y de todos los tiempos, de toda la historia, se va a permitir el lujo de imponer a su editor un responsable ante la ley cuando aquellos artículos que medidos, calculados y determinados para las dos revistas a las que ha de colaborar, le hayan de llevar a dar como consecuencia ante la ley el resultado de sus trabajos. Mariano José de Larra es el escritor costumbrista, el escritor político, el crítico teatral, que habrá de hacer la semblanza más feroz que se puede hacer del periodismo en general y del periodismo español en particular, describiendo a través de la zoología las diferentes facetas por las que pasa eso que se llamaba en aquella época el escritor público, y que solo poco antes de dejar de vivir, voluntariamente desmorir por su parte, en la crítica que le hace a Bretón de los Herreros, en la comedia, una redacción de un periódico, ha de decir que todos los periodistas en España no son venales, que todos no son corruptos, que todos no son alienados, es una frase de hoy, pero se podía interpretar para el pensamiento de ayer, alienados en la conciencia de hacer crítica de la sociedad de su tiempo. Esto es para mí Larra, un ejemplo, un mito, una realidad y una actualidad. Señor Campos, ¿quién es para usted Larra? Bueno, para mí Larra es lo que ya acabamos de oír,
pero también un pensamiento que va madurando, va evolucionando desde los primeros poesías neoclásicas a los primeros escritos satíricos, los primeros avances costumbristas, que va superando, que va dejando atrás para encarnarse cada vez más en los problemas de España. Yo por eso titulé la colección de sus artículos con un título tomado de una de sus obras, En este país. Si es el país lo que le preocupa a él. El país desde distintos niveles y siempre desde la función social, como ha dicho Umbral, del señorito, entendiendo por lo que podía ser el señorito exactamente en aquel momento. Larra tiene una postura vital, una actitud en la que le desagrada mucho de lo que ve alrededor. Tiene también, creo que luego hablaremos de esto, una convicción política que va madurando y va pensando en que todo lo que tiene alrededor se le va quebrando. Se le estropea el ser diputado después de haber logrado ser elegido, se muere su íntimo amigo, la vida en torno suyo le es cada vez más amarga, el matrimonio le ha salido mal también, y cuando ya Dolores Armijo le deja, se da el tiro. Es decir, hay una serie de circunstancias, efectivamente sociológicas o sociales, o que queramos llamar, que terminan con este hombre lleno de actualidad. Es decir, no es una figura de la que hablemos hoy como podríamos hablar, pues yo que sé, de Felipe V, o de una figura que ha pasado por la historia ya lejana, ya con problemas muy lejos de nosotros. Todavía Larra mantiene una vitalidad. El pensamiento de Larra lo tomaron en parte los del 98, circuló después todavía, muchas veces se ha recurrido a él, porque tiene muchos de los problemas de Larra, que Larra planteaba, son actuales. Y no son actuales por culpa de Larra o por el gran talento de Larra adelantándose a los tiempos, sino porque quizás sean los tiempos los que muchas cosas se han retrasado un poquito, quedándose en la época de Larra. Señor Díaz Plaja. Para mí Larra es sobre todo un increíble testigo de su tiempo, y da la casualidad que ese tiempo era de los más importantes, dramáticos que han pasado en el transcurso de nuestro devenir histórico, porque es el momento en que se intenta incorporarse a Europa de una manera u otra. Larra, que se ha educado o ha vivido en Francia, es precisamente el gozne en que entran las dos Españas famosas, que él además recalcará en un momento determinado, diciendo aquí hace media España murió de la otra media. Larra intenta europeizar España y en cierto modo le duele España mucho antes que le dolió a Unamuno. Intenta incorporar una concepción europea a España sin caer, y eso lo dice en algunos de sus artículos, sin caer en el ridículo de empezar a creer en cosas extrañas con la misma voluntad o intención que se había creído en las antiguas, es decir, sin ninguna, sin saber por qué se creía ahora que Dios no existía cuando antes sabía de seguro que existía. Esa posibilidad de ver por encima de las pasiones del momento la guerra, por ejemplo la guerra carlista, que él estaba en ese momento actuando de una manera feroz. Curiosamente la guerra carlista era una guerra que existió durante 7 años, esa primera guerra carlista, y la vida de Madrid seguía normalmente, y sin embargo se sabía que existía. Era una especie de extraño fenómeno flotando por encima de la vida diaria. Él la registraba en su artículo, la comentaba. Hay un tremendo artículo hablando de cuando mataron a la madre de Cabrera, que pone los pelos de punta, en el cual el liberal naturalmente ataca una violencia tan grave como esa. Y en todos momentos intenta plantear esta posible unión de las dos Españas, que en el fondo le iría como a todos. Esa parte, por un lado, y por la otra, en la sociología, en la idea de la sociedad, ser al mismo tiempo, como ha dicho muy bien Umbral, un señorito, un dandy, un snob, en cierto modo, y tener al mismo tiempo el concepto de que la España antigua tradicional existía y debía mantenerse, unir lo de fuera con lo de dentro, una simbiosis perfecta, es lo que intentó toda su vida, y naturalmente, como a casi todos los españoles que lo han intentado, les salió tan mal que en su caso tuvo que suicidarse. Ha dicho usted, señor Campos, una cosa que es muy importante, que es como si los tiempos actuales se retrotrayeran, como si volviéramos atrás en tantos aspectos. Entonces, quisiéramos insistir un poco más en este tema. ¿Cuál es el secreto de la actualidad de Larra? Es decir, este programa, que no quisiéramos que cayera solamente en la figura de Larra como literatura, porque este es un programa de historia, debe ser un programa de historia, ¿qué es lo que hace que un programa sobre este tema sea esperado, y vamos a decirlo con una cierta expectación, vamos? Bueno, Larra vive en una España concreta, determinada, que tiene sus paralelismos. No digo que sea ninguna repetición.
La historia exactamente nunca se repite. Pero fijémonos las líneas generales de la vida de España en esos años, desde el Larra, niño o poco antes de morir Larra, hasta el día de su muerte. España había tenido una enorme guerra, casi civil, en gran parte, a pesar de su sentido nacionalista, como fue la Guerra de la Independencia. Y esa sucede, vamos a decir con palabras de hoy, un gobierno fuerte, el gobierno absolutista de Fernando VII y, sobre todo, la época dictatorial, represiva, fuerte de su ministro Calomarde. España vive ese largo tiempo de dictadura, aunque haya habido otros más largos, pero en fin, es un largo tiempo de situación represiva de la que se sale con unas esperanzas. Ha habido un gran exilio, el primer gran exilio de emigrados liberales a toda Europa, a todo el mundo en realidad. Entonces hay un regreso, los años 30 hay un regreso de los emigrados, es la amnistía de María Cristina, es las esperanzas puestas en algo que se va a disipar. La palabra desencanto la emplea ya Larra en un artículo. Y los gobiernos que se van sucediendo a partir de Cea, de Mendizábal, Toreno, Martínez de la Rosa con su famosa constitución o estatuto flojo que no convenció a los liberales, van dando lugar a una situación que va a coincidir, va a venir a justaponerse en parte con los problemas personales del propio dandy, del propio hombre, al que desagradan los cafés, desagradan las costumbres de los castellanos viejos, desagradan los hechos de los funcionarios, desagrada esa guerra que hemos hablado antes, la guerra carlista, que también sitúa algún paralelismo. Y entonces, cuando él habla de problemas de su momento, está hablando de problemas casi eternos o casi de la edad moderna española. Y son las mismas gentes de Madrid, son las mismas gentes de esa clase media a la que él pertenece y que no ve, no acaba de ver formarse. Si Larra tendría que haber vivido más para conocer los años 50, a poco más de su muerte, el desarrollo de los ferrocarriles, la banca, la finanza, la bolsa, las minas. Eso fue el ascenso de España a un capitalismo, más o menos pobre, pero a un capitalismo, que trae consigo unido siempre cierta idea de europeización. Esa idea que decía Díaz Plaja ahora mismo, que Larra representa también. El llevar España a Europa. Señor Díaz Plaja, entonces háganos, en realidad ya la ha iniciado, una especie de semblanza de lo que era España. ¿Cuál era la España en la que él se desenvolvía? No, está muy bien lo que ha dicho Jorge Campos, porque efectivamente el problema se ha planteado recientemente un poco. Es decir, cuando termina una dictadura, que eso era en el fondo lo de Fernando VII, aunque no se llamara así, se plantea una posibilidad de libertad. Posibilidad de libertad a la cual no se puede llegar totalmente porque hay una serie de elementos que todavía están inmersos en el mundo anterior y que les cuesta poco a poco ir soltando lo que se llama las riendas del poder. Larra tiene un artículo, por ejemplo, en que ironiza con mucha gracia sobre cuando el Estatuto Real, que es una carta otorgada en una Constitución, como se sabe, dice, por ejemplo, que para ser elegido tiene uno que tener 30 años. Dice una cifra muy graciosa. Dice él, ¿por qué 30? ¿Será por las 30 monedas que pagaron a Judas por Cristo? ¿Por qué 30 y no 28, 25? Y además tienen que tener una renta de capital también de no sé cuántos reales. Dice, muy bien, porque por cada real, si es una idea, entonces podremos tener 30.000 ideas. Juega con eso para demostrar que en realidad lo que hoy llamaríamos, no lo llamaban entonces, la democracia, es una democracia restringida, es una democracia realmente dada un poco de compasión, de lástima. Entonces Larra, lógicamente, se rebela contra esto. Había visto llegar el nuevo régimen con una gran ilusión y se encuentra que le van regateando las cosas que en principio tenían que darse. Igualmente hay una censura que no es la misma de antes, lógicamente, pero que también le quitan cosas en su periódico, en sus artículos, o al menos le aconsejan que no las escriba. Todo eso le produce una intranquilidad que efectivamente no es, de hecho, muy bien, tampoco es gran parte de su mundo final, de su cuesta abajo, que le convocará a la muerte, pero que influye de gran manera en su hundimiento general que va llevándole hasta el fin. ¿Influye Larra en España o influye España en Larra, señor Umbral? Creo que se da la simbiosis perfecta cuando un escritor, un creador, un pensador consigue comunicar con su pueblo, pues el fenómeno es de dos direcciones.
Naturalmente, a Larra le incita y le excita a escribir todo lo que ve en torno y todo lo que vive, pero llega un momento en que Larra es muy influyente, en que sus artículos son esperados, son leídos. Hay un fenómeno sociológico periodístico curioso, que conocerá muy bien Altabella, y que es que los artículos de Larra vienen a sustituir un poco los viejos folletines de los periódicos. Se buscaba el folletín, el novelón, y entonces Larra inaugura un género nuevo, porque en sus artículos hay casi siempre una historia, casi siempre cuenta una historia, la historia de un sobrino apócrifo, la historia de unos jóvenes que se casan pronto y mal, etcétera, que casi siempre es su propia historia, además. De modo que Larra viene a sustituir el viejo folletín o folletón, porque aparte de ideas, se preocupa de eso que hoy llamamos distintos niveles de lectura, y da también hechos, historias, chismorreos, cotilleos, cosas de la corte que repercuten en toda España. Aunque se haya dicho aquí que quizás sobre todo en Madrid repercutió el disparo de su muerte, pues también el disparo de sus artículos repercutía en toda España. España entonces era mucho más pequeña, y de modo que lo que este hombre escribía no cada día, pero con gran frecuencia, repercutía en toda España, y Larra tenía una enorme influencia política y social. Yo incluso he llegado a pensar que los artículos más influyentes, más subversivos, más revolucionarios de Larra son aquellos que no le publica la censura. Es decir, aquel día que el artículo de Larra no aparece y el público sabe que no aparece porque ha sido prohibido, ese es el artículo más aleccionador, más revelador de cómo están las cosas en el país. Ese artículo que no ha aparecido es el que el público lee y comenta con más pasión. 40.000 pesetas de la época debían de ser muchísimo dinero. ¿Cómo cuánto de hoy? Bastante. No tengo un concepto económico cuantitativo, no soy historiador de la economía, pero era el escritor mejor pagado de su tiempo. El escritor mejor pagado de su tiempo. Hasta el extremo de que no se puede comparar la cantidad que cobra él por su artículo con aquella revolución de las talegas que va a dar lugar la sargentada, por la cual en el gobierno Istúriz pierde Mariano José de Larra su puesto de diputado a Cortes, y que le ha de llevar a una dramática situación en estos 11 días o 12, no recuerdo bien exactamente, 11 o 12 días de la pérdida de su puesto de procurador en Cortes, que sería lo que más tarde serían los diputados, y después a lo mejor también algunos otros que llamarían procuradores. En el caso de Mariano José de Larra, 40.000 pesetas de 1833 o 34 era una cantidad realmente fabulosa. No la ha cobrado en toda la historia del periodismo ningún periodista español. Empresarios a base de vivir de los periodistas, bastantes. Periodistas con su pluma en la mano, ninguno. No puedo decir exactamente qué se corresponde. Esta mujer, que fue Carmen de Burgos Colombí, hizo una lista que se publicó autógrafa, que se la facilitaron los herederos, de lo que era su ropero en su tiempo. Era uno de los roperos más elegantes de su época, y era muy costoso. Alternaba con la aristocracia de su tiempo, con las grandes familias burguesas, y sobre todo esto que hemos dado en decir antes, tenía la influencia de que sus artículos le permitían el lujo hasta de favorecer las solicitudes que había por parte de los parientes de su amante Lolita Armijo. Nosotros tenemos una curiosísima estampa, que es posible, si la cámara está registrando, que nos la facilitó don Jorge Campos. Es una estampa de una revista de modas de la época, donde aparece el atuendo del perfecto dandy, del perfecto caballero, que es exactamente Mariano José de Larra. Francesa, ¿eh? Es francesa, sí, la revista. Incluso el texto define 1800, cada una de las partes de que consta. 1830, de la fecha exacta. Bien, entonces, en Madrid, que es un pueblo pequeño, donde todos, me imagino, a esos niveles se conocían, ser dandy, señor Umbral, no debía ser nada fácil. ¿Cuál es el secreto del dandismo de Larra? ¿Es puramente en la vestidura? ¿Es algo más? ¿Es toda una manera de vivir, de ser, toda una filosofía? Yo creo que ya he fijado antes esquemáticamente la progresión Pisaverde, Dandy, Calavera. El adolescente agresivo,
que se enfrenta a la sociedad, que se presenta ya elegantemente vestido, agresivamente vestido, cuando no es nadie ni ha hecho nada. Pero ¿por qué tiene esa valentía si eres un hijo de un hombre que ha estado en el exilio y él viene del exilio con lo opuesto? Bueno, pues esto es lo que explica Alarra, que es un hombre agresivo. Él personalmente era nervioso, de movimientos violentos, dado a la cólera. Quizá uno de estos arranques de cólera le lleva al suicidio. De modo que él, antes, como digo, de ser nadie ni haber hecho nada, ya personalmente es agresivo como individuo en el Café del Príncipe y en la sociedad madrileña y en el Paseo del Prado, etcétera. Es agresivo con los hombres, con las mujeres, con los políticos, con los escritores. Él es un poco insolente, es el auténtico Pisaverde o Petimetre, pero no el de la escuela meliflua, sino de la escuela insolente y agresiva. Él es así y creo que en esta manera de ser está implícito ya todo lo que va a escribir. Es decir, que todo lo que escribe Larra luego, en sus artículos, aparte de su teatro, su novela, etcétera, que son intentos fallidos, no es más que un desarrollo de ese desafío a la sociedad madrileña, una sociedad pequeña. Azorín decía los 500 de siempre, dice Azorín los 500 de siempre y alguna asomada, dice Azorín en uno de sus pocos aciertos de descripción y de ambiente, los 500 de siempre y alguna asomada, a la que Larra se cuida mucho de saludar por si acaso. Y entonces Larra, a lo largo de su escritura, desarrolla esa postura crítica, insolente, negativa, frente a aquella sociedad pequeña, aquel pequeño Londres, aquel pequeño París provinciano y manchego, que es aquel Madrid. Esta postura la llevará hasta sus últimas consecuencias, como digo, cuando hace la glosa en 2 extensos artículos de los Calaveras. Indudablemente está hablando de él. Una de sus grandes calaveradas es casarse muy joven, muy pronto. La otra es separarse, también muy pronto. La tercera es hacerse amante de una mujer casada y, aparte de otras muchas, la última calaverada, que no hizo ninguno de los calaveras temerones de su época, es suicidarse. A eso no llegó ninguno, a lo más que llegaban era a romper una farola de gas, pero no a suicidarse. Entonces, Larra es fundamentalmente agresivo y crítico. Aquí ha dicho, muy acertadamente, Jorge Campos, que Larra es un poco el patrón del 98 en cuanto que trata de europeizar España. Yo creo que no. Yo creo que el 98 toma a Larra, porque toda generación, en cuanto tiene conciencia de generación, necesita buscarse un patrón tutelar. Yo creo que el 98 está sobre todo en el grito de Unamuno de españolizar Europa. El 98 es eminentemente casticista. Y Larra no lo es, tampoco creo que sea costumbrista, como ha dicho Altabella. Es costumbrista de las malas costumbres, de las costumbres interiores del hombre. Para las costumbres exteriores ya está mesoneros romanos, Bretón, etc. De modo que Larra trata de europeizar España y el 98 trata de españolizar Europa. No tienen nada que ver. El 98 toma por modelo a Larra, como el 27 toma a Góngora, porque es muy conveniente un patrón laico en la literatura. Pero realmente los movimientos son totalmente distintos. Los movimientos históricos que intentan Larra y otros románticos como su amigo Espronceda, etc. Y el movimiento del 98 son totalmente distintos. ¿Estás de acuerdo, señor Altabella? Bueno, voy a poner mis pequeños reparos. Él es un costumbrista, pero un costumbrista que efectivamente la generación del 98 lo toma como bandera, pero no solamente la generación del 98, sino más tardíamente la generación del 30. Hasta el extremo que, para recordarlo, exactamente en el Paseo del Prado de Madrid, inauguran el año 33, quiero recordar, un pequeño monolito, una estatua, un busto en piedra labrada, preparada por Teodoro Sagasti, donde este hombre está hasta exactamente el 39. En el 39 no son las cenizas de Isidoro Antillón, que son disueltas por un perverso y corrompido liberal, sino son sencillamente esta estatua la que se oculta pudorosamente a Madrid y se la lleva a los jardincillos
que hay cerca de la plaza, por detrás de la Plaza Oriente, los jardincillos de Rebeque, la calle de Bailén, se la oculta detrás del Instituto de Cultura Italiana. Se la oculta allí, no sabemos por qué, y está 35 años en una hibernación que bien sabe Dios que no se confundió su bronce con cualquier otro menester para otra nueva resurrección, otra escultura nueva. Y reaparece hace unos 12 años o 10 años, un poco más saliente para ver la no parada de Bailén, para ver ahí, ya se queda quieta ahí. Es decir, esta movilidad de esta estatua, que podía ser la movilidad simbólica de sus cenizas y la movilidad ideológica de las diferentes interpretaciones a las dos Españas de este hombre, hacen que fuera un costumbrista hasta después de su muerte, pero un costumbrista que revela la verdad de España en su tiempo, esa verdad en las dos caras, que llegaron a decir que si Tomó de Jouy, el famoso costumbrista francés, Tomó de Jouy el modelo, que si rivalizó con meseros romanos, no es cierto, no es tan cierto. Tampoco había tanta rivalidad con este pequeño burgués plano que era don Ramón Mesonero Romanos, porque pocas horas antes de morir va a ver a Mesonero para acordar con él nada más y nada menos que un drama en colaboración de don Francisco de Quevedo. Como muy bien ha dicho Francisco Umbral, en la línea de Quevedo y de Larra y de Valle Inclán está el criticismo español. Pues bien, antes que hubieran hecho los románticos la interpretación de Francisco de Quevedo en este tiempo, hubiera sido una pura delicia. Y es un poco, sería la nariz de Cleopatra, de las letras, haber visto qué comedia hubiera hecho este tranquilo burgués al amparo de las cajas de ahorro de su tiempo, llamado don Ramón Mesonero, con su Montepío de Piedad de Madrid y con Mariano José de Larra. Hubiera sido enorme. No sé si discutirían o no, fueron horas. Era quizá horas de tiempo para todo ese problema romántico de ella que viene, ella que no viene, que viene acompañada, la niña Alicia que hay después. Qué terrible amante sería después de un rey. La Adela que ve con ojos extraviados abiertos al milagro de la sangre allí palpitante, encima de la casa. Había que ver lo que es la burguesía de aquel tiempo, del señor ministro, de Gracia y Justicia, donde un suicida en los tiempos después en que han de habilitar exactamente la cripta de Santiago, el entierro de él que iba a ser tan memorable como el de Lope de Vega en Madrid. Pero yo creo que era un gran costumbrista. Era el costumbrismo hasta nuestros días, hasta el defecamiento del pobre Díaz Cañabate, separadas distancias en la gloria de don Mariano, claro es. ¿Y por qué la sociedad de su tiempo le perdona sus críticas? Le perdona su impiedad para con ella. Pero yo no sé si se lo perdona, ¿no? Yo sé que lo comenta, lo lee. Al menos le lee. Claro, pero y lo aupa y le paga. No quiere decir lo mismo. Es decir, a Paco Umbral, por ejemplo, lee mucha gente que a lo mejor está en contra de sus ideas, pero le fascina lo que escribe Paco Umbral. Y eso creo que ocurría lo mismo en Larra. Yo creo que Larra tenía, efectivamente, era una piedra en un estanque en ese momento, decía lo que no había dicho nadie hasta entonces, y que lo leían tanto los que estaban de acuerdo con sus ideas como los que no lo estaban, pero estaban impresionados por cómo lo decía, y que decía, como además realmente, generalmente decía la verdad, pues eso les impresionaba más. A mí una cosa que me desconcierta de Larra, hay muchas cosas que me desconciertan de Larra, una es precisamente ese contraste entre la evolución moderna europea, es decir, a la gente, por favor, vamos a ser civilizados y entendernos, vamos a no matarnos, que lo dice muy a menudo, por ejemplo, con la pena de muerte, es de los primeros que yo creo, al menos yo no recuerdo, otro anterior, que ha dicho públicamente en el siglo XIX que la pena de muerte es una barbaridad, que la sociedad al matar quiere corregir un mal cometiendo dos, así dice textualmente, en que establece la diferencia entre los barateros y los caballeros, diciendo que los barateros no pueden matarse unos a otros porque está prohibido por la ley, pero un caballero sí lo puede, llamándole duelo. Y por otro lado, acepta, estamos lo de siempre, el socorrido y hoy la circunstancia de Ortega, acepta todo ese ambiente que le rodea de una manera, vamos, realmente lo incorpora a su vida, porque da la casualidad que el mismo Larra, que se burla del duelo, e incluso Muero Vallejo, en esa espléndida obra que se llama La Detonación, le hace decir, yo lucharé vigorosamente, valerosamente contra esa bárbara costumbre del duelo. Sin embargo, dice en otro texto, yo
llamado al duelo, no pude recusar ser el padrino. ¿Cómo que no pudo? ¿Por qué no pudo? No pudo porque estaba rodeado por unas circunstancias ambientales que lo extraño es obligaban que no a fuera hacerlo. más de una vez... No fue, curiosamente, sinceramente, él no fue, ya que yo sepa, llamado a duelo, provocado a duelo de tal manera que tuviera que ir. Pero mi impresión personal, después de leerle, es que hubiera ido. Y entonces se hubiera realmente derrumbado toda su teoría europea general. Pero es que hay otra cosa curiosa, que también hay en sus artículos, aparte de ese europeísmo, modernismo, vamos a llamarle, en que comprende que muchas de las cosas antiguas son absurdas, y esa cosa social en que implica que hay un baratero, ¿por qué no tiene los mismos derechos que un señor? Sin embargo, este hombre luego habla con un esnovismo tremendo, por ejemplo, de los criados y de los camareros y de los zapateros. Hay un artículo en que cuando ayuda a este francés que ha ido a Madrid, ha venido a Madrid a buscar cosas, dice, por ejemplo, y el camarero me dijo, tómese usted dos, tiene usted cara de sed, tómese dos sorbetes. Dice, y le contesta él, haga el favor de no hablar así a quien está muy lejos de ser sus iguales. Luego se queja de que el sastre le habla, que no le habla de tú, no se sabe por qué, pero que le da el cigarro casi encendido. Es decir, en 3 o 4 ocasiones plantea un problema de señoritismo curiosísimo para el hombre, que luego plantea unos problemas absolutamente sociales, de comprensión de la humanidad, de europeísmo, de civilización. Es una cosa que a mí siempre me ha costado de comprender, a no ser que hubiera un problema cronológico, pero en todo caso, como la vida de Larra literaria es muy corta, sería como muy encima uno del otro. La misma famosa descripción del castellano viejo y su comida es, en el fondo, seamos francos, totalmente snob. Vamos, no le gusta nada que le traten con esa confianza, que le den de comer mal, y empieza a hablar del faisán, empieza a hablar del paté, empieza a hablar de las cosas selectas a que él cree tener derecho. Es decir, hay un choque continuo en Larra, que en el fondo, creo yo, volviendo a lo que dije al principio, que corresponde a ese intento de justaponer, de organizar, poner juntos dos elementos tan distintos como la vieja España y la nueva posible España, que se puso un choque que siempre se llama guerra civil. Pasó entonces y pasó después, desgraciadamente. Señor Campos, si lo miráramos bajo la óptica de hoy, políticamente, ¿quién sería Larra? Larra sería distinto, a pesar de su corta vida, sería distinto desde los tiempos del duende satírico del día hasta los últimos artículos del año 36. Lo que acabamos de oír a Fernando Díaz Plaja es de una total exactitud, pero tendríamos que trenzar con ello otra historia más que viene a hacer más complejo todavía el asunto, y es cómo Larra habla del pueblo, y sobre todo en los últimos artículos se presenta como un defensor del pueblo, coexistiendo esta opinión con que el pueblo, cuando se materializa en el zapatero o en el mozo del café que se guarda aquí, la cucharilla y el cigarro, le parecen unos seres prácticamente abominables, es la España bárbara esa de la que no se puede salir, y sin embargo él llega en su intención política, porque su intención política está mezclada por todas partes, llega a ser una defensa del pueblo en otro sentido. Yo me acuerdo ahora, en donde menos se podía esperar, en su novela El doncel de donde el este de Macías, el enamorado, la obra... Sí, pues llega un momento en que está describiendo una posada medieval. No tiene ninguna importancia para el desarrollo de la novela la descripción que hace del local con todos los tópicos que podríamos ver en una ópera o en una zarzuela. Pero mete su punzada. Por ejemplo, dice que la vela era vacilante y apostilla, como la luz era vacilante como un gobierno de justo medio. Es una introducción de una sátira punzante política cuando los gobiernos de justo medio, frase muy aplicada entonces, eran los de Martínez de la Rosa, por ejemplo, que querían hacer una especie de equilibrio para no avanzar hacia el liberalismo de los luego llamados progresistas o de los demócratas posteriores. ¿Quién recoge la herencia de Larra? Realmente, No la herencia física, me refiero, la herencia intelectual. la herencia física no cuenta, es la otra. Y la otra está en una serie de cronistas, escritores, que actúan en los periódicos, pero no en los periódicos, sino desde los periódicos, con una vivisección de la sociedad que les rodea, que puede ir tranquilamente en el siglo XIX, con una serie de escritores y de figuras, buscando ese equilibrio criticista, de comentario cotidiano, de actividad, de incentivo,
y que termina en nuestros días, y del que se ha dicho realmente que uno de los últimos, al que dedicó una bella crónica, fue César Gonzalo Ruano, y uno, o diríamos de los penúltimos, y uno de los últimos puede ser con su desgarro, con su ironía, con su gracia, con su lenguaje, al margen de todas las medidas académicas, por ejemplo, pues Francisco Umbral, del que se ha dicho esto. Del que se ha dicho esto porque ha recogido en su raqueta triunfadora todas las puestas del albur de la cotidianeidad, en versales, en siglas, que le han permitido hacer un diccionario de urgencia a través de un estudio que Dios le libre de que le lleguen los filólogos a destrozarle, a cuartearle de una manera lexicológica, pero que le ha permitido hacer un estudio de unos 600 personajes en una cala de cerca de 4.000, con unas definiciones que representarían exactamente, para el mundo que vivimos, con cerca de 30 y tantos, 38, 39 millones de habitantes, cerca de 40, lo que podía ser para los 13, 15 o 16 millones de habitantes de los tiempos de Larra. Hoy han proclamado los numerosos lectores que tiene Umbral el Larra de nuestros días. Defiéndase, don Francisco. Tengo que defenderme realmente de estos ataques siempre a traición de Pepe Aldabella. Creo que, agradeciéndole mucho el legado y la transmisión de poderes y todo esto que me hace, creo que realmente el fenómeno es más complejo. Lo que ocurre es que Larra inaugura en España el periodismo moderno. Inaugura un periodismo que realmente viene de muy lejos, porque nos hemos preguntado aquí quién recoge la herencia de Larra, pero había que preguntarse de dónde viene Larra, de dónde nace. Larra no es un producto que emerja de una manera espontánea en la vida española, en la cultura española. Yo veo claramente que en cuanto a estilo y escritura, Larra viene de Quevedo. Es un romántico que escribe casi siempre en barroco. En cuanto a su carácter de ilustrado, yo creo que Larra no era demasiado culto. Altabella ha hablado antes del vestuario de Larra, realmente fastuoso para la época y para un periodista, muy pormenorizado por Carmen de Burgos. También Carmen de Burgos pormenoriza la biblioteca de Larra, donde hay pocos libros realmente, por supuesto Quevedo, mucho Quevedo. Y yo creo que incluso echa de menos el Quijote, Carmen de Burgos. Está claro que quien le influye a Larra es Quevedo. Larra, aunque creo que no creo que fuera hombre de muchas lecturas, no tuvo tiempo, porque además vivió mucho en la calle, es un ilustrado, viene de la Ilustración, viene de la enciclopedia, viene claramente de Voltaire. En los escritos cortos de Voltaire, en los escritos satíricos y filosóficos de Voltaire, hay ya un anuncio de Larra, es decir, sus ataques al mundo antiguo, a la teología, a los jesuitas, a la ciencia antigua, etcétera, etcétera, en nombre de una ciencia nueva y que de una forma incluso un poco ingenua estaba intentando Voltaire cuando corta los cuernos a los caracoles a ver si les vuelven a crecer, etcétera. Todo esto, todo este afán de progreso y de ilustración lo hereda directamente Larra de Francia, de Europa. De modo que en la escritura es Quevedo, en el pensamiento es Voltaire. Y yo diría que en el producto que llega a elaborar, en el producto, como se dice hoy, referido a productos literarios y periodísticos, pues es mucho Torres Villarroel, su antecedente del siglo XVIII, que es un hombre que Torres Villarroel es el hombre periódico, es un hombre que se hace sus propios periódicos, que da noticias de sí mismo, que hace horóscopos, calendarios, que predice lo que va a pasar, que cuenta lo que ha pasado, que cuenta su vida, etcétera, etcétera. De modo que Quevedo en la escritura, Voltaire en el pensamiento y todo ese género personalísimo de Torres Villarroel en el XVIII determinan, me parece a mí, lo que es Larra como producto no espontáneo, naturalmente, nada se produce de una manera espontánea y teológica en la naturaleza, sino que determina quién es Larra y quién va a ser Larra como escritor. Con todos estos elementos, consciente o inconscientemente, Larra inaugura el periodismo moderno, un periodismo de escritura diferente, radicalmente diferente, como lo es la de Quevedo, que rompe con la escritura imperial, con el latín deteriorado que era ya el castellano del imperio,
y rompe con el pensar español tradicional, aportando fragmentos de la Ilustración y de la Enciclopedia en sus artículos, y rompe con aquel periodismo un poco cerril y pequeño y politiquero y monótono y de lenguaje neutro, que podía estar escrito por cualquiera, donde nadie se diferenciaba de nadie, firmase o no, haciendo un periodismo muy personal, no solo por el estilo, sino porque siempre habla de él, aunque esté hablando de personajes conocidos o desconocidos de la vida madrileña, y muchas veces sin recurrir a este artefacto literario, habla de él personalmente. De modo que Larra, como inaugura el periodismo moderno en España, incluso eso que hoy se ha llamado nuevo periodismo en Estados Unidos desde los 60, pues todos venimos de él, absolutamente todos, y todos somos herederos de él. El señor Altavella, cuando estaba usted hablando, señor Umbral, estaba tomando afanosamente notas. Y yo creo que es el momento de traducirlas al lenguaje oral. Voy a recordar porque, en definitiva, Larra... Por cierto, perdón, yo luego tengo, si hay tiempo, que completarle al señor Altavella la historia de las andanzas de la estatua de Larra, que no termina donde él la ha terminado, sino que continúa. Vale, todo complemento siempre viene bien. A los 19 años traduce Larra a Homero. Esto por su parte, sí, Larra a Homero. A los ¿Del 19 griego, años. pregunto? Sí. Sí, ¿Seguro? es un hombre que no ha olvidado el castellano, porque su padre, como saben todos ustedes, es un médico de la Casa de la Moneda que se marcha a Francia, está en Burdeos, olvida el castellano. Viene aquí al Colegio de Nobles de San Isidoro, Traduce el francés, etcétera, etcétera. El liceo francés de su tiempo. El liceo francés de su tiempo. No digo que traduce a Homero del francés, no del griego. Pues yo creo que lo hace del griego. No, hombre, no creo que yo. Yo creo que lo hace del griego porque en aquella etapa ya estaba publicado por Mamerto Gómez Hermosilla la colección de la Odisea Estaba y la edición... mucho más cercano, publicado por los franceses, por todo el 18, por todo el último tercio del 18. Yo creo que lo es la gran influencia traduce, clásica. lo traduce del griego. Bueno, y después también un símbolo. Tiene pocos libros en su biblioteca a la hora de morir. Tiene muy pocos libros, pero entre los que tiene son los 6 tomos de las obras completas de Quevedo. Es decir, en esos días, está allí en la habitación, en esos días no le salpica la esquirla del disparo de una pequeña gota de sangre en el Quevedo. Hubiera sido una pura delicia bibliográfica No para tan conservarlo. pequeño, que yo he visto la camisa, está en la portada de mi libro, y la gota de sangre no es tan El pequeña. año 30 me la enseñó Colombine, es decir, antes de hacer la publicación, porque había publicado Mi vida con los descendientes en unos reportajes en Heraldo de Madrid, hablando con el nieto de Larra. Don Fernando de Larra, que vivía por el Prado 16, me dejó a mí fotografiar... Lo he visto en la camisa de portada, Larra, lo he visto en la portada de mi con libro, una preciosidad. En el año 65, y la camisa realmente está para un detergente, la pobre. Bueno, ¿qué ha pasado con todo ese cuidado con que se tienen las camisas históricas? Da igual la de Isabel la Católica que la de Mariano José de Larra. Es igual, son camisas históricas. Y que descamisarlas es casi desmitificarlas. Él lo hizo bien. Yo dije, un día saldrá a la calle, Paco saldrá a la calle con la camisa de Larra. No lo ha hecho, pero... Con la de Isabel la Católica. Bien. Quevedo tiene estos 6 tomos allí y le preocupa enormemente. Evidente, como dice él, es decir, pero Quevedo también es un antecedente de Torre Villarroel, con su famosa vida descarnada, cínica y tal. Ahora, en cuanto a no estudiar del todo y a ser una pura intuición, también es a los 13 años, a los 15 años. Torre Villarroel saca una cátedra de matemáticas en Salamanca, donde la ha estado recientemente, con los grandes hispanistas americanos, y esos 6 tomos de Quevedo allí hacen pensar que efectivamente es un devocionario, su Proxantorum, su Kempis, es esto. Pero quizás sea también algo más. Cuando quiere hacer, poco antes de morir, prevé la posibilidad de hacer este Quevedo, que hubiera sido, pues, repito, magnífico. No sé. Yo diría, perdón, si me permite, Sí. yo diría que en principio estoy totalmente de acuerdo con Quevedo y Villarroel como línea, efectivamente, Villarroel, que por cierto no se ha estudiado apenas en España, es increíblemente olvidado. Ahí está la cosa sarcástica, dura y directa sobre la cosa del tiempo. Pero lo de Voltaire me parece todavía más acertado, porque efectivamente, en el fondo, yo estoy trabajando ahora en un libro sobre Marchena, la Abate Marchena, y estoy trabajando sobre las dos Españas del tiempo, que fueron la España de Cádiz, la España de la Constitución de Cádiz y la España josefina, la España de Madrid. Y curiosamente ambos coincidían en lo mismo, que era ser la élite, ser un grupo selecto, diciochesco,
que sabían todo y que tenían que explicarle a los pobres de la calle lo que tenían que hacer. Cada uno lo hacía con intención diferente, más o menos patriótica, más o menos europea, más o menos moderna, pero en el fondo la idea era la misma, tan exacta en el Madrid del Rey José como en la Cádiz de las Cortes, que prácticamente a veces son las mismas palabras las que se usan en textos contrarios. Y ahí creo que entra mucho Larra. Creo que Larra, en muchos aspectos, a pesar de ese amor, ahora más romántico y revolucionario al pueblo, en el fondo yo no diría que es una palabra muy fea, que lo despreciaba, pero en el fondo lo miraba con cierta distancia. No sé si está de acuerdo. Bueno, eso me interesaría mucho aclararlo. Exacto, por eso digo, estoy a mucha distancia en el sentido de, no, cuidado, no en el sentido de no incorporar. Hay un momento dramático, por ejemplo, en unos artículos en que dice algo gravísimo para la burguesía del tiempo. Dice que entre dos muertes, la muerte que produzca un pueblo sublevado a la muerte que produzca un gobierno contra ese pueblo, está siempre a favor de la muerte del pueblo, porque cree que todo elemento natural, una frase muy bonita, que él considera todo lo natural justo, que es muy bonito. Y de la misma manera que no se puede atacar a un río cuando se desborda e inunda lo que no debe en principio inundar, nunca estará a favor de una represión cuando ese gobierno no ha procurado entender la naturaleza de la acción del pueblo, que no son, dice él, 3 o 4, sino que es todo un pueblo. En ese aspecto sí, pero en todos los demás sentidos, la burla del cómico, por ejemplo, la burla del zapatero, que son gente del pueblo, la burla del tipo de la calle, en todos los momentos a mí siempre me da una impresión, lo que decíamos antes, esa distancia que emplea con el camarero diciendo, somos gente muy más importantes o algo así que usted, no la emplee también en términos generales sobre la sociedad. Creo que Larra, en el fondo, en ese aspecto, es de una minoría elitista, es de una minoría que sabe más que los demás y que cree que su obligación es decírselo y a los demás escuchar. Eso es mi opinión. Señor Campos, pero Larra en todos esos momentos es un hombre extraordinariamente joven. ¿Qué puede haber ahí de inmadurez? ¿Qué puede haber de hombre que va al final cayendo, encontrando la verdad? La inmadurez por reflejo. Yo por lo menos la veo por reflejo de la madurez. Es decir, conforme va madurando, vemos la diferencia con lo que no tenía anteriormente de maduro. Él tiene una formación, pues, con cierto rigor clásico. No digamos que tradujese lenguas de antigüedad, pero, en fin, por lo menos le apetecía traducirlas del francés. Y hay toda una tradición, como todo escritor, no hay ningún escritor que no tenga unos padres, unos abuelos, unos ancestros, quizá desconocidos por él. Es decir, el castellano viejo es simplemente un calco en el esquema totalmente de un trozo de Horacio. Pero ¿dónde está Horacio ya en el artículo de Larra? Eso lo hace el inmaturo, eso lo hace el hombre que todavía se tiene que agarrar a modelos, a temas literarios, aunque él los compruebe, los confirme y vea las variaciones que presenta su realidad. Y eso que ahora mismo hablaba Díaz Plaja, de la diferencia entre el Larra que ve al pueblo como ente social o el Larra que ve a la figura pintoresca, y creo que deberíamos hablar un poquito del costumbrismo, es el hombre que llega a decir cosas tan graves como la que hemos oído respecto a la justicia hecha por el pueblo. O otra frase todavía más, casi es una frase que casi estremece, por lo que tiene de inclusión en unas teorías de las que estaba muy lejos, sin embargo, cuando nos dice que si los trabajadores quieren la regeneración, no le esperen de ningún gobierno, sino de ellos mismos. Me parece, uno de los sociólogos, Avant Lallet, más reconocidos de la historia de España. Vamos a decir, cuando no se trata del tema de los trabajadores, el tema laboral, el tema del trabajo, él lo aborda en sus artículos de un modo bastante interesante. Yo creo que esta dualidad de Larra, el Larra que está con el pueblo y que va a la plaza de la Cebada una madrugada a ver cómo dan garrote vil a un barbero, etcétera. Garrote que además se inaugura, me parece, en esas fechas. Hacía muy poco tiempo que pasó la horca, había pasado la garrote, era muy reciente. O sea, que era el nuevo procedimiento. Exacto. Sí. Quiero decir que esta dualidad es sencillamente la eterna dualidad del escritor, la gran condena, la maldición del escritor de izquierdas, que es un hombre desarraigado, porque por su propia naturaleza, por su cultura, porque es, como hemos dicho al principio, como ha dicho Jorge Campos, un señorito, ennoblecido luego como un dandy, por todo esto es un hombre que está con las clases superiores, pero por su convicción sociológica, histórica, filosófica, etcétera, es un hombre que está con el pueblo, no puede estar más que con el pueblo. Esta dualidad se da en todos los escritores de todos los tiempos que han actuado en profundidad,
hasta que en nuestro siglo Sartre lo deja claro con su teoría del compromiso, del escritor comprometido, etcétera, etcétera, que ha funcionado durante mucho tiempo y que hoy ha quedado agotada y de la que las actuales generaciones no quieren saber nada. De modo que este desgarramiento se ha dado siempre en el escritor, se da. Sartre lo explicó muy bien, se da en él confiesa que no es más que un burgués, que siempre será un burgués, y no Sartre, sino otro filósofo en un momento marxista, dijo, lo que podemos hacer, la burguesía como clase, es suicidarnos. De modo que este desgarrón es permanente en Larra, claro, él no puede integrarse en el pueblo. Es como cuando en el mayo del 68 los estudiantes de Francia quieren hacer una revolución cultural que los obreros no entienden ni secundan, porque van por otros caminos, son guerras distintas. Cuando hace muy pocos años se ha condenado, se ha querido condenar a unas abortistas obreras en Bilbao, entonces en Madrid ha habido un movimiento de mujeres intelectuales para detener esos juicios. Pero resulta que estas mujeres se han quedado desoladas cuando los juicios se han detenido, porque lo que querían era que eso llegase a su final y que acabase la pesadilla que caía sobre ellas. De modo que los intereses del intelectual y los intereses del pueblo raramente coinciden, o por lo menos los procedimientos. El intelectual va por otros caminos, el pueblo casi nunca le entiende. Su condena es estar al lado de un pueblo que no le entiende, porque él va por delante y que muchas veces no le entiende porque no tiene por qué entenderle. Y todo esto lo dilucida muy bien Larra, sin remontarnos, sin venir a nuestro siglo, ni a Sartre, ni nada de esto, en sus últimas conversaciones con el criado Montañés. Cuando el criado Montañés le acusa y le dice quién es él, no cabe duda de que el criado Montañés no hablaba así. Es Larra quien se está acusando a sí mismo y quien está purgando todo su odio al pueblo, su odio, no su odio, su repugnancia por lo vulgar, por lo cerril, por lo inculto, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, de una manera puramente intelectual, Larra no puede estar más que con el pueblo. Esto se ha producido en cualquier escritor con un mínimo de conciencia moral, y no debe extrañarnos que se produzca en Larra, y Larra lo resuelve. Dije al principio que su suicidio era sociológico y no amoroso, como usted ha dicho, lo resuelve de la manera más trágica posible, suicidándose. ¿Cómo lo resolvieron respecto de la Revolución Rusa? Mayakovsky suicidándose y algunos otros escritores. De modo que este es un problema que está sin resolver y no hace muchos años vimos todavía las manos sucias de Sartre en un teatro madrileño donde se vuelve a plantear este problema. El intelectual obligado a la acción y que no sabe actuar. Este es el drama profundo de Larra y tiene la lucidez de ponerlo en claro en sus últimos artículos, haciendo hablar al criado y acusándose a sí mismo por boca del criado. De modo que estamos debatiendo algo que Larra ya nos dejó claro. No es ninguna incógnita. Finalmente, en cuanto a su encarnizamiento con figuras determinadas y pintorescas, es que no hay que confundir a esas figuras con el pueblo. Naturalmente, el pueblo redimido, el pueblo mejorado, el pueblo educado, el pueblo utopizado con que sueña cualquiera, no es el zapatero de Portal. No es esa figura pintoresca que nos vende lotería o que nos da el timo de la estampita. De modo que, porque además esas figuras de las que se burla Larra no son culpables de su incultura. Esas figuras son así porque son incultas desde siglos. Llevan siglos de iletradas o de ágrafas, como diría el amigo y maestro Pepe Altabella. De modo que ellos no tienen la culpa de meterse la cucharilla en el bolsillo con el cigarro, etcétera. No se les ha educado jamás. Así que Larra no está criticando a esos individuos, aunque haga de mano maestra el dibujo de esos personajes pintorescos. Está criticando a una sociedad que todavía mantiene al pueblo en ese estado. Esto está clarísimo. Hay dos cosas. La imposibilidad de fusión absoluta de un intelectual con el pueblo, lo cual no quiere decir que no deba intentarse durante toda la vida y durante toda la obra. Y hay otra, que es que cuando Larra parece ensañarse con un zapatero o con un camarero, está criticando a la sociedad que ha creado esos personajes. Perdón, esto me parece, si me permiten ustedes, voy a leer una parte de esto porque yo creo que es mucho más preciso, e insisto que eso no quiere decir nada en cuanto a la idea general, que estoy totalmente de acuerdo con Paco Umbral, de Larra sobre el público, y he dicho antes sobre el pueblo, y he dicho antes que ha llegado a decir algo tan grave para ese tiempo como que si mataba al pueblo tenía más razón que si el gobierno le mataba a él por hacer eso, que la cosa es efectivamente, como decía, porque digamos, para esa época era tremendo. Yo creo que está pensando en la Revolución Francesa directamente. Es posible, es muy posible, porque efectivamente la cosa es muy dramática para decirlo en ese momento, pero es que realmente no se trata ya de dar
una idea general del pueblo víctima de una mala educación que no tiene la culpa él y que por eso reacciona así. Es que la cosa es mucho más grave, mucho más directa. E insisto, quizá había dos Larras, como tenemos dos cada uno de nuestros escritores. Dice, por ejemplo, diga usted, señor grosero, le repuso ya en el colmo de la cólera a un dueño de la casa de coches de alquiler. No se contentan ustedes con servir de esta manera, sino que también se han de aguantar sus malos modos. ¿Usted se pone aquí para servir o para mandar al público? Pudiera usted tener más respeto y crianza para los que son más que él. Y en otro caso dice, vaya hombre, dijo el camarero, tómelos usted grande, sorbetes. Tiene usted cara de ese, y usted tiene cara de morir de un silletazo, respuse yo, ya incomodado. Sirva usted con respeto, calle y no se chancee con las personas que no conoce y que están muy lejos de ser sus iguales. Es decir, la cosa es realmente más dramática, más precisa, de términos generales de el pueblo es así porque no ha sido educado. Creo que efectivamente estaba imbuido, programado, diríamos hoy, Larra, por una educación para tener un concepto elitista de la vida. Bueno, yo te recordaré que Carlos Marx sale de algunos mítines a obreros en Londres, diciéndole a Engels, no me entenderán nunca, no me comprenderán nunca, no me pueden comprender. Pero aquí hay un término ya distinto, aquí hay un término de decir que hay un problema de comprensión intelectual. El contacto bruto con la realidad de un pueblo absolutamente analfabeto es desmoralizador para cualquier intelectual. Llegamos a los momentos finales de Larra. ¿Quién es el que acciona la pistola? En fin, él se suicidó, pero quisiera que se comprendiera esta figura. O sea, no, yo realmente, ¿qué está detrás de ese...? Lo del criado, que una de las cosas que más me gustaron de la obra de la detonación de Boro Vallejo es que el criado aparece desde el principio. Es un leitmotiv que le acompaña a lo largo de todo, como lo de Dalí cuando hizo la muerte compañera de su don Juan Tenorio todo el tiempo desde que empezaba, porque efectivamente es quien le acompaña. A mí me parece muy logrado porque, volviendo a ese concepto elitista, precisamente ese último artículo realmente feroz, que hay que leer casi con repeluznos, que es el de la Navia, cuando habla el criado, en el fondo es una confesión total. Larra, precisamente por ser elitista, busca a la persona que más puede despreciar desde su punto de vista social para que le diga todas las verdades tuteándole. Ese momento en que empieza a tutearle es para mí cuando Larra se abre totalmente ya a la esperanza, de ahí va a venir la muerte. Lógicamente tiene que suicidarse después de esto, porque no solamente ha roto su caparazón de intelectual, que se lo va rompiendo a martillazo en el criado, sino también su caparazón social. Es decir, el criado le va destrozando y sentimental, y amoroso, y intelectual, todo. Y entonces se va abriendo a eso. Para mí, ese momento es feroz. Y me parece muy bien, como digo, que bueno, desde el principio sacar al criado, porque el criado es un poco su conciencia que le acompañará. Incluso cuando está metiéndose con un elemento personal antipático del pueblo, en el fondo él se siente humillado a sí mismo. Al humillar al otro se humilla a sí mismo porque en el fondo está con él. Estoy de acuerdo contigo. Y ese momento es el peor. ¿Quién acciona, señor Campos, moralmente la pistola, el gatillo? ¿Dolores Armijo o una España o una sociedad? Podría salirse el paso diciendo que Larra, entendiendo en Larra esa circunstancia de que hemos hablado antes. Es la ruptura, yo creo, de todas las esperanzas y de todas las ilusiones. Ese intelectual que acabamos de ver desdoblado en un amor utópico hacia una acción futura política del pueblo y, sin embargo, una incapacidad de convivir con un semejante, con un prójimo, con el pueblo, está rota. Está rota como último hecho que desencadena el disparo, es la renuncia absoluta, el abandono absoluto y total de Dolores Armijo. Pero antes está lo que hemos visto en esos artículos que acabamos de comentar, de las Navidades del año 36 o el Día de Difuntos del año 36, de 1836, donde va pintando, va describiendo cómo todas las cosas en las que se puede tener la justicia social, el crédito, la milicia, el honor, todo está muerto. Y al final pues está muerto media España, y la otra media España pues no merece vivir porque es la que la ha matado. Y él es el representante de ese tiempo, él se siente representante de ese tiempo, comprende ese tiempo y no ve salidas. La única salida podía ser huir de lo colectivo, de lo social, a lo individual, con el amor. Y eso también se le ha roto y entonces se suicida. ¿Quién acciona el gatillo, señor Altavella? Yo creo que hay un patos histórico ahí, con una serie de confluencias de hechos en que están, efectivamente, el no de Dolores Armijo, está esas talegas de la Sargentada,
que le hacen quedarse sin acta, ese no volver ya, o creer que no va a volver ya, a la situación de periodista independiente que ha proclamado con todo su entusiasmo, con toda su ideal, con todo su alma en sus escritos, esa especie de, después de haber hecho la crítica de la sociedad de su tiempo, de los factores condicionantes que regulan todo su entourage, después de haber hecho la crítica y haber hecho también las fórmulas constructivas para ella, no verle salida. Es un hombre que no tiene suerte ante el cambio de esa sociedad. Y como no tiene suerte ante el cambio de esa sociedad, se busca la suerte por el destino del gatillo. Pero digo que hay un patos histórico porque, según cuenta el doctor Seco Serrano en el prólogo de sus obras completas de Larra, parece ser que cuando días después sale el barco que va a acompañar a Dolores Armijo con su esposo, después del perdón del matrimonio, con esta pequeño oasis conflictivo que hay en este matrimonio, por medio de la inferencia de Mariano José de Larra, este barco se hunde. Y entonces, repito, que hay quien fuera capaz de escribir esa tragedia póstuma de Larra. Hay un patos histórico donde el pistoletazo de Larra, que humea todavía para una sociedad y que se renueva de vez en cuando sus humos, porque la pistola no ha sido todavía apagada en su fuego, después de este patos histórico, pues creo que hay tres factores. La depresión hipocondriaca, se ha hablado médicamente de sus altibajos clínicos, de su estado anímico, de sus depresiones, de su psicología doliente, de este ganar etapas a una velocidad como no se ha acostumbrado a ver en su tiempo. Fue un hombre que cerró en esos 12, 14 años de escritura unos ciclos verdaderamente enormes, de gran caudal. Creo que fueron esas circunstancias juntas, todas ellas juntas. Lo otro sería una anécdota que no se podría elevar a categoría, como diría el maestro Eugenio D'Ors. Don Francisco Umbral, ¿quién accionó el gatillo? Yo insisto y resumo en que fue la sociedad española, en que se trata, en que Larra fue suicidado por la sociedad española, en que se trata de un suicidio sociológico. Creo, no porque Larra fuese bueno y la sociedad mala, creo que entre Larra y la sociedad había una dialéctica de la culpa, y lo que ocurre es que quizá Larra, como más responsable, como más consciente, como más acuciado, se pega un tiro. El tiro que los frívolos no se pegan, pero creo que se trata de un disparo sociológico. Y creo finalmente que se sigue apretando el gatillo contra Larra en la sociedad española, y creo que Televisión Española ha apretado el gatillo contra Larra, porque desde hace bastantes años hay pendiente un proyecto de novelización de la vida de Larra en Televisión Española, proyecto en el que algunas veces he intervenido porque se me ha pedido, y ese proyecto jamás ha salido adelante. El que conozcamos una serie de vidas de ingleses y de extranjeros comprados a alto precio por Televisión Española, y los españoles no conozcan una vida tan apasionante y una obra tan apasionante como la de Larra a través de televisión, es una manera de que nuestra sociedad siga apretando el gatillo contra Larra. Nada más, ponemos punto final. Si no estuviéramos en televisión le diríamos que estábamos de acuerdo, y por eso le decimos que estamos totalmente de acuerdo. Entonces ponemos punto final a este programa, que en realidad ha sido como completar un poco otro que ustedes quizá han seguido, que era el periodismo del siglo XIX. Faltan muchos personajes, Larra era uno de ellos, hoy hemos querido traerlo aquí, y huyendo un poco de la faceta literaria, para traernos más a la España de su tiempo. A esa España que sigue, dice usted, apretando el gatillo. Ahí están los artículos de él, sobre todo en este país que sigue tan vigente como en un momento de escribirse. Ahí están tantas cosas que podríamos leer hoy. Esta sociedad que nos llama barateros. No seremos barateros de cárcel ni barateros del pueblo, aunque cobremos el barato del pueblo, quizá cuando se refiere a la pena de muerte. Nada más, gracias señores por sus testimonios, gracias a ustedes por habernos seguido. Hasta la próxima semana. Ahora que han tenido ustedes la gentileza
de recibir en sus pantallas un programa de Tribuna de la Historia, permítanos unos minutos más para una aclaración. En el diario El País del día 20 de septiembre se alude a este programa en un artículo sin firma sobre el tema de televisión, programa al que el crítico o quien haya escrito el artículo califica de anodino. Él es muy dueño de calificarlo como quiera. Nuestras opiniones recogidas por la gentileza de ustedes lo califican de manera muy diferente, lo cual nos honra. Y el tema principal en el que se centra ese comentario es en el de la manipulación o no manipulación del diferido. Por supuesto, es conveniente aclarar, aunque estamos seguros de que no hace falta aclarárselo a ustedes, que el programa grabado no tiene nada que ver con el programa manipulado, que diferido y grabación son dos cosas completamente diferentes. Nos encantaría, por supuesto, hacer el programa en directo, aspiramos a llegar a hacerlo algún día, pero causas técnicas, horario de la casa, al que naturalmente hemos de ajustarnos en todo momento, nos obligan de momento a darlo grabado. Esto exactamente se lo explicaba a nuestro director, Francisco Brenosolo, en carta abierta a don Juan Luis Cebrián, director del diario El País. En uno de los apartados de la carta le decía, además de estas consideraciones sobre el directo, el diferido y la no manipulación al diferido, decía, por otra parte, todos los artículos, entrevistas, coloquios y ruedas de prensa que publica cualquier periódico o revista son diferidos y el peligro de ser manipulados, tanto en la corrección de estilo como en la titulación, es evidentemente mayor. Esto lo sabe cualquier profesional y nadie se rasga las vestiduras. El País publicó la carta. El texto de la carta son estos dos folios y en todo lo que pueden ustedes ver subrayado en rojo corresponde exactamente a lo que El País ha preferido tachar de la carta, es decir, manipular y publicar a su modo. Nada más, esta es la aclaración que queríamos hacerles. Buenas noches y gracias.